9. Es la palabra de Dios. Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Con todo, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. Que Dios bendiga su palabra. Antes de comenzar a desarrollar el texto que acabamos de leer, yo quiero asegurarme que estamos en el escenario correcto. Así que vamos a dar una mirada honesta a un problema que vemos diariamente en las noticias todos los días. Un mal tan complejo como antiguo y que es causa de muchos males en el mundo: la corrupción. Para que tengamos una idea de la escala de este mal, un informe de las Naciones Unidas llegó a estimar que hasta un 25% del gasto público mundial se puede perder en corrupción. Pero esos números son tan grandes que a veces son difíciles de aterrizar. Eso se traduce en la vida real, no solo en dinero que se roba, sino en escuelas que no se construyen, hospitales sin medicamentos, carreteras que no están pavimentadas, justicia que se niega al pobre y al desamparado. Todos hemos escuchado alguna vez este discurso si hemos ido a un pueblo. Esta calle allá en Bogotá aparece pavimentada. ¿Han oído eso? Allá en Bogotá, allá arriba, en los planos, aparece pavimentada. Pero tú estás viendo con tus propios ojos que está llena de huecos. Todos hemos presenciado un escenario como eso. La organización más respetada que mide la corrupción en el mundo, Transparencia Internacional se llama, publica cada año un índice de percepción de la corrupción. Y en su informe más reciente, publicado a inicios del 2024, el panorama global es este. Más de 2/3 de los 180 países analizados obtuvieron una calificación por debajo de 50 en una escala de 0 a 100, donde 0 es muy corrupto y 100 es muy limpio. El promedio global es de 43 puntos, es decir, en promedio se rajan todos los países. Una calificación reprobatoria que deja en evidencia que esto no es un mal local, es un mal global que está profundamente arraigado, enquistado en la sociedad. Y sí, yo sé que se lo está preguntando, ¿cómo está nuestro país? Colombia. Pues la calificación es de 39 puntos, ubicándose en el puesto 92 de 180 países. Y antes de que digan, yo pensé que estábamos como de último. De último están países donde ni siquiera hay gobiernos, que son casi anarquías. Y países que posiblemente ni siquiera conocemos cuál es su capital, porque son tan inaccesibles y con gobiernos tan distorsionados que a veces es hasta difícil medir el índice de corrupción allí. Así que este problema es complejo porque es el resultado de la burocracia, de estados de tamaños enormes y sistemas con estructuras tan enredadas que parecen diseñados para que nadie sea responsable. O sea, es tan compleja la estructura de las instituciones que favorece el hecho de que cualquiera pueda hacer cualquier cosa y al final, ¿quién fue? No se sabe. Y esa es precisamente la cruda realidad. Esa opresión sistemática que el predicador ya ha estado viendo en textos anteriores. Él vio cómo se oprimía al pobre y se violaba el derecho. Pero en lugar de ofrecer una solución política aquí, lo que está haciendo el predicador es conducirnos a la sabiduría para navegar esa cruda realidad. En capítulos anteriores, frente al mismo análisis, las conclusiones del predicador eran, la vida no tiene sentido. Mira tanta corrupción que hay, en vano se esfuerza uno siendo sabio, aborrezco la vida. Después de obtener un poco de entendimiento en el capítulo 3,
En el capítulo 4 vuelve a considerar la misma realidad y ve en los versículos 1 y 2 otra vez a los pobres y oprimidos recibiendo injusticia, pero su conclusión es, podemos nosotros hacer la diferencia y practicar la justicia sabiendo que un día Dios vindicará incluso a aquellos que ahora son vulnerados. Pero aquí, en este capítulo 5, el predicador ya es mucho más puntual acerca de qué hacer con esta cruda realidad y nos da consejos prácticos de sabiduría, que es esta sección en la que hemos estado navegando durante las últimas semanas. Si debemos entender que Dios permite la corrupción porque es resultado de la caída y del corazón humano, también debemos entender que la salida no es la anarquía y el caos. Ese parece ser el punto del predicador. Sino que incluso el Señor provee sistemas de gobierno, aún en medio de ese sistema caído y corrupto, que son mejores que el caos. O sea, un peor es nada, más o menos. Quiero dejar claro además, antes de entrar al argumento, que si bien estaré mencionando algunas implicaciones sobre políticas que pudieran llegar a ser susceptibles en este auditorio, temas sensibles, especialmente en días tan ideológicamente polarizados en los que estamos, no pretendo fijar una posición o condicionar ninguna opinión acerca de tal o cual partido político, porque esa no es mi tarea. Nuestro llamado es obedecer a la palabra de Dios antes que a los hombres. Y eso a manera de disclaimer. Habiendo mencionado entonces estas cosas, este es el argumento que quiero proponerles, que entre otras cosas es muy breve. Ante la realidad de la corrupción, es mejor la autoridad que el caos. Ante la realidad de la corrupción, es mejor la autoridad que el caos. Y vamos a desarrollarlo a la luz de dos encabezados, como ya usted lo puede ver justamente allí en el argumento. Vamos a ver en primer lugar la realidad de la corrupción y luego vamos a ver qué es mejor, autoridad que anarquía o autoridad que caos. Miren lo que dice nuestro texto en el versículo 8. Si ves violencia contra el pobre y violación del derecho, dice NBLA, si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, no te maravilles de ello, dice Reina Valera. Nota que no dice indígnate, no dice lucha contra esto, no dice organiza un sindicato, no dice monta una revolución. Dice algo que para nosotros puede sonar hasta simplista, conformista. No te asombres. En palabras muy coloquiales, eso que ves no es nada en comparación con el problema real. Si el predicador estuviera con nosotros en un café y estuviéramos nosotros quejándonos con el predicador, él al otro lado de la mesa, él se estaría tomando el café con mucho estilo, con sus piernas cruzadas, ¿cierto?, sorbiendo. Nosotros estaríamos ofuscados con la vena casi que se nos sale. No puedo tolerar tanta corrupción. Mira este bandido en el poder. No puede ser que seamos tan ciegos de poner así a un hombre a gobernar. Alcalde, gobernador, lo que sea. Eso es hipotético. Y el predicador está haciendo esto. Mijo, eso no es nada. Eso que tú ves, eso no es nada con la realidad que hay debajo de eso. Es un problema más profundo de lo que tú te imaginas. No es algo que se va a resolver con la queja, es lo que está diciendo el predicador. Pero ojo, esta no es la voz de alguien que se ha rendido ante la injusticia. No es que le está diciendo, es que eso es así, no hay nada que hacer. No. Es la voz de alguien que ha madurado lo suficiente para entender la verdadera naturaleza del problema. El predicador de los primeros capítulos, ya lo dijimos, aborreció la vida, se dio mala vida, no quería vivir, él no podía soportar la corrupción, pero este es un poco más reflexivo, proverbial, como ya lo hemos dicho.
Pero ¿por qué el predicador dice que no nos asombremos? ¿Acaso es que no es un problema? Bueno, porque él entiende algo que nosotros frecuentemente olvidamos, que la corrupción no es una falla en nuestros sistemas políticos, es una manifestación inevitable de la naturaleza caída cuando se le da poder sin límites apropiados. Que la corrupción no es un problema político, que es un problema del alma. Que ni siquiera es un problema ético, que es un problema de pecado en el corazón, arraigado profundamente. Nosotros nos escandalizamos cada vez que sale a la luz un nuevo caso de corrupción, como si fuera algo inesperado. Pero el predicador nos está diciendo, esto es exactamente lo que deberías esperar de un mundo caído. Así que ese predicador al otro lado de la mesa, ahora después de decirnos que eso no es nada, lo que nos está diciendo es, ¿y qué esperabas que sucediera? No puede esperar frutos éticos de instituciones conformadas por hombres caídos. Es un diagnóstico, parece muy obvio. Ahora bien, el detalle está en que la corrupción que él está describiendo no es la de un funcionario aislado que quiso robarse una plata. El iceberg que hay debajo de lo que solo se ve la punta, cuando él dice eso no es nada, el iceberg debajo es esa corrupción, es sistemática, está arraigada, de hecho está institucionalizada y casi normalizada. El texto continúa explicando por qué. Él dice, porque más alto que el alto vela y uno más alto que ellos está arriba. Dice el final aquí en NBLA del versículo 8, porque un oficial vigila sobre el otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Lo que le está diciendo es, esto no es de una persona que está haciendo cosas malas, hay todo un sistema construido para eso. Esta es la descripción perfecta de lo que conocemos como la cadena de corrupción, o con palabras que pudiéramos nosotros estar más familiarizados aquí en Colombia, el carrusel de la corrupción, donde cada nivel protege al siguiente porque todos están involucrados. Desde el funcionario más bajo hasta el más alto, cada uno tiene su parte en el sistema. Y cada uno tiene intereses que el sistema continúe funcionando de esa manera corrupta, porque no sirve un cambio. Esta realidad era particularmente evidente en el sistema de sátrapas que el predicador conocía. Así se gobernaban los reinos de la época. Los sátrapas eran gobernadores provinciales del imperio persa. ¿Se acuerdan ustedes que Daniel, de hecho, tuvo problemas con esos sátrapas? Y cada uno era responsable de una región específica. Su trabajo era recaudar tributos para el rey, pero el sistema funcionaba de tal manera que cada sátrapa agarraba su parte. Cada subordinado tomaba la suya y así sucesivamente hasta llegar al recaudador más bajo. Un ejemplo de eso lo encontramos en el Nuevo Testamento con Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un judío, es decir, un miembro del pueblo de Dios por etnia, pero había contratado con un oficial romano. Acuérdense que en esos días Roma era la dueña del territorio y Jerusalén estaba bajo el dominio romano y debía pagar tributos. Entonces lo que hacían era que ciertos gobernadores vendían ciertas aldeas y le decían a alguien, mira, para yo no estar cobrando, encárgate tú de cobrar y a mí tú me respondes por una parte. Entonces lo que hacía Zaqueo era que él compraba, por ejemplo, Gaira. Y él decía, yo cobro en Gaira y yo te respondo por eso. ¿Cuánto es? Tanto. ¿Qué hacía él? Cobraba 4 veces más, pagaba lo que era correcto al que tenía que pagarle y se embolsillaba 3. Y por eso eran personas que eran tan aborrecibles, porque eran judíos que estaban robándole a sus propios hermanos. Y era tan cruel lo que hacían, que ellos lo que decían era, si nos cobraran los romanos, no nos cobrarían tanto. Esa era la queja que había de por qué se aborrecía tanto a los publicanos y a los tribunos en esa época.
O sea que mira que no estamos hablando de nada nuevo. Yo no estoy hablando aquí de un problema en Colombia o del carrusel de la contratación tan famoso en Bogotá o en el país. Estoy hablando de un problema institucionalizado, global, de vieja data, como diríamos. Y esta corrupción no se daba porque el sistema estuviera corrupto, sino que la corrupción era el sistema. No era que la corrupción había permeado el sistema, no. La corrupción era el sistema como tal. Así funcionaba. De hecho, alguien que intentaba actuar correctamente se volvía en un impedimento para que el sistema siguiera funcionando. Una cosa realmente trágica. Cada funcionario tenía su tajada que pasaba hacia arriba, pero también su comisión para el que estaba hacia abajo. O sea, tú me das algo a mí, yo me quedo con algo, tú te quedas con algo, yo de aquí paso para arriba, me quedo con algo y así sucesivamente. Nadie quería romper la cadena. ¿Por qué? Porque significaría perder no solo posición, sino también la protección de los que estaban arriba. Es algo así como, tú tienes que mantener este status quo, porque que si tú dices algo, te caes tú y nos caemos todos. Me voy yo y nos vamos todos. El más alto vela por el alto. Había una red de protección mutua donde todos se cuidaban las espaldas porque todos participaban del mismo esquema. Y esto es exactamente la realidad que nosotros vemos hoy en día. Contratos públicos que mágicamente cuestan 3 veces más de lo que deberían. Licitaciones donde ya se sabe de antemano quién va a ganar, pero licitan. Por aquello del requisito y del SECOP. Proyectos que se aprueban por su utilidad. No porque sean útiles, sino por las comisiones que dejan. Es una cadena donde cada eslabón protege al siguiente porque todo depende de que el sistema funcione corruptamente. ¿Cuánto gana un alcalde? O un concejal que gana de hecho por sesiones. Posiblemente muchos de los que están aquí con un trabajo ordinario tienen un salario mucho más alto de lo que tienen estas personas asignados por ley. Y dice, ¿cómo puede alguien invertir tanto dinero en una campaña política? Pero cantidades exorbitantes. Si la compensación que él tiene por salario es pírrica, insignificante, uno puede llegar a la conclusión de que esa gente es demasiado altruista y dicen, es que yo no tengo que hacer con el dinero y quiero servirle a mi pueblo. Uno pudiera pensar. Pero luego cuando se ve y se descubre lo que hay detrás, uno se da cuenta que lo que hay es un amor al dinero. Pero eso no se ve en el discurso, ni en la plaza pública. Eso no se ve mientras están recorriendo las calles, ensuciándose los zapatos de barro con fotos de Instagram. No. Porque esa corrupción está aquí, en el corazón. El burócrata de nivel medio no va a denunciar a su jefe porque su jefe protege su posición. El jefe no va a denunciar a su superior porque su superior garantiza su ascenso. Y así funciona. Por eso el predicador dice, no te maravilles. No porque la corrupción sea aceptable. De hecho, debemos condenarla y rechazarla. Y por eso estamos predicando este sermón con tanta vehemencia. Sino porque es inevitable. Porque el corazón humano es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y ese corazón, cuando se le da poder sin límites, multiplica su perversión. Es la realidad del mundo caído, donde el egoísmo y la codicia encuentran formas sofisticadas de expresarse a través de estructuras de poder. Y quiero decirlo otra vez de manera enfática, la corrupción no es un accidente del sistema. Es una manifestación predecible de lo que sucede cuando seres humanos pecadores manejan recursos y poder
sin la restricción apropiada del temor de Dios. El predicador no nos está llamando aquí al cinismo. Él no nos está diciendo, deja eso como está. Nos está dando una dosis de realidad. Eso es lo que él está haciendo. Esto es realismo, lo que él está planteando aquí. No nos está diciendo que aceptemos la corrupción. No nos está diciendo, aprende a vivir con eso. No. Eso no es lo que él está diciendo. Pero sí que entendamos que es parte de esa realidad debajo del sol. Y que no podemos perder la cabeza y tampoco la esperanza cuando la veamos manifestarse una y otra vez. Porque puede ser peligroso. Muchas personas, de hecho, influenciados por ese pensamiento cínico, lo que dicen es, como el sistema es corrupto, pues yo no tengo problema en serlo también. Y entonces empiezan a vivir vidas corruptas. Eso es lo que el predicador quiere evitar. No lo veas cínicamente. No tienes que renunciar al hecho de que aunque la realidad es cruda, no va a permanecer así todo el tiempo. Recuérdenlo, todo tiene su tiempo y todo un día se acabará, todo un día se acabará. Ahora, yo sé que muchos de ustedes pueden estar pensando en políticos ahora mismo, en elecciones, y gracias a Dios este sermón no correspondió a un día de elecciones, aunque bien pudiera. De pronto salimos aquí con un poquito más de determinación y convicción a las urnas. Pero yo no quiero que usted vea esto tan lejos. Yo quiero que lo aterrice a usted mismo, porque esto nos pone de cara con la realidad de que el problema de corrupción no se acaba con nuevos políticos, sino cuando personas son verdaderamente transformadas por el Evangelio. A veces, como cristianos, nos embarcamos en una guerra por defender a un político de un bando y del otro, que de hecho muchos creyentes son más enérgicos en defender a sus representantes políticos que a Cristo mismo. Por supuesto, esos creyentes no están aquí en este auditorio. Gente de otro lado. Eso es un pecado delante de Dios. Deshonra al Señor y deshonra al hermano, pero al mismo tiempo defiende indirectamente un sistema corrupto y pervertido. A veces en el ánimo de defender al otro, se termina presentando una imagen tan buena de él que el Señor pudiera perfectamente ponerlo a administrar la bolsa de las ofrendas. Es que lo único que le falta es ser cristiano. Ir a la iglesia, pero es perfecto. No estoy diciendo que un creyente debería aislarse de la práctica política. Después de todo, como veremos en un momento, es parte de lo que Dios usa para preservar el orden. Y a pesar de la caída, mantenernos lejos del caos. Pero a lo que voy es que debemos tener discernimiento y leer lo que hay detrás de cada realidad. Sabiduría, sabiduría. La corrupción es un problema ético y por lo tanto un problema de pecado, no un problema político. Y por lo tanto la solución es el Evangelio. Y tampoco quiero pasar ahora al siguiente punto sin mencionar que esto va más allá de las instituciones, porque como es un problema del corazón y nosotros tenemos corazón, también es un problema que nos toca a nosotros. Yo lo decía, bien sea por respuesta al cinismo, bien sea por ignorancia, o bien sea por desafiar a un sistema que nos parece corrupto y nos rendimos ante esa corrupción, por la razón que sea, a veces nosotros caemos también en esa maquinaria de corrupción. Y este problema está tan anclado a la sociedad, tan profundo, que hasta se ha normalizado. Es que eso es normal. Es normal evadir impuestos, alterar los medidores de energía, alterar las placas de los vehículos para transitar contra las leyes. Es normal pagar sobornos. Normal vender los votos en campaña política.
Es normal mentir en las declaraciones de impuestos o esconder el origen de los fondos y un sinnúmero de cosas que por efectos de dicha normalización a veces se practica incluso entre cristianos porque se justifica con la idea de que todo el mundo lo hace. Absurdo. Eso es no vivir sabiamente. Eso no es lo que el predicador está diciendo aquí. Eso es bajar los brazos al sistema. Es decir, como no puedo cambiar el sistema. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces salen noticias por ahí de taxista se encontró un maletín con 10 millones y lo devolvió. Noticia. O sea, ¿y qué era lo normal? Que se lo robara, si no era de él. O sea, ¿sabe quién se subió? ¿Sabe dónde se bajó? ¿Sabe que se le olvidó? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues devolvérselo. Oh, pero eso agarra a primera plana. Oh, qué hombre tan honesto. Es que estamos tan saturados de corrupción que cuando alguien practica un acto de honestidad es noticia. Hay que celebrarlo porque es que es noticia. Mis amados, somos llamados a vivir de manera distinta al mundo, a honrar al Señor incluso en este mundo caracterizado por la corrupción, como bien señala el apóstol Pedro. De ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, ladrón o malhechor o por entrometido, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Eso es primera de Pedro 4, del 15 al 17. ¿Sabe por qué? ¿Por qué hay tanta incorrupción enquistada incluso en los mismos cristianos? Porque los líderes que dirigen esa iglesia son corruptos también. Y porque no tienen la autoridad ética para hablar y para refrenar la corrupción. Porque todos saben que son corruptos también. Porque empiezan malversando los ingresos de la iglesia, haciendo nepotismo y contratando a personas porque son sus amigos. Políticos que van a las iglesias y los pasan al frente para orar por ellos, para que Dios bendiga su campaña y porque ese político le va a dar un favor al final cuando todo salga bien. Por eso estamos como estamos. Y por eso ningún político respeta a ningún evangélico. Porque sabe que cada campaña puede hacer lo mismo. Y la Biblia es clara, hermano. Nosotros debemos oponernos a lo que Dios se opone. Si Dios llama a alguno de ustedes aquí a hacer una campaña política, sepa que tendrá la obligación de hacerla con toda la honestidad, así saque el voto suyo y de su mamá. Pero es su obligación con Dios y con esta iglesia, si es un miembro de la iglesia, exaltar el evangelio con toda claridad. Pero hermano, nosotros no vamos a obviar el hecho de que es que el sistema es corrupto y hay que tolerar que él sea corrupto, porque al final no podemos cambiar el sistema. Mientras tengamos el púlpito y la palabra de Dios y la voz para denunciar lo que es pecado, es nuestro deber denunciar lo que es pecado delante de Dios. La corrupción no se justifica, no se aplaude. La corrupción no se tolera. La corrupción se denuncia. La corrupción se confronta con la verdad. La corrupción no se normaliza. Así que está ahí. Probablemente no podemos evitar que el sistema siga siendo corrupto. Pero lo que no podemos hacer es conformarnos y acomodarnos como una piedra más en ese edificio chueco de corrupción que un día será destruido. Así que, mis amados, como ven, esto es un llamado muy personal para nosotros. Muy personal. A vivir vidas íntegras en todo lo que hacemos, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones. Si te paró un policía de tránsito y posiblemente lo que quiere es un soborno,
mira, va a ser mejor que tú vayas a sacar la moto de los patios, el carro de los patios. Tuve una vez el descuido de no renovar el extintor de mi carro. Y veníamos de Sincelejo, justamente estábamos en el proceso de plantación de la iglesia allá. Y nos paró, pues yo estaba bien confiado, papeles en regla, tecnomecánica, y no había ningún problema. Y el hombre pues empieza a revisar todo. Extintor, tenía como, no sé, 6 meses vencido, era una cosa, descuido absoluto. Y el hombre me dice, esto te da para una multa de tanto, que no sé qué, pero vente acá atrás del carro, me dice él. Todo, o sea, es una conversación como que es como lo más de normal. Pero yo no entendía la señal, los códigos, yo no los entendía. Entonces él me dice, esto te va a costar como 1 millón y pico. Y yo le digo, pues está bien, oficial, usted está haciendo su trabajo. Y yo estoy con el pastor Ángel ahí y le digo, Ángel, pues nos va a tocar resolver, buscar, qué sé yo, que nos vengan a buscar, buscar el pasaje. Yo después miro cómo resuelvo este tema. Y me dice él, o sea, te vas a dejar enganchar el comparendo, me dice. Y ya entonces yo entendí. No, es que yo no puedo violar su dignidad. Entonces, si yo hago eso, yo estoy atentando contra su dignidad, contra su trabajo. Yo no puedo hacer eso. Y el hombre bajó la cabeza y me dice, ¿usted es evangélico? ¿Y por qué uno tiene que ser evangélico para que esas cosas sucedan? Y me dice, mire, usted disculpe, aquí adelante usted para y compre el extintor. Me promete que lo hace. Yo le prometo que compro 2, de hecho. Discúlpeme usted a mí, perdóneme. Si el carro no se me prende de aquí a donde voy a comprarlo, yo le prometo que lo compro. Y el hombre me dejó ir. Gracias a Dios. Y quizá algunos de ustedes tengan historias similares. Y nos vamos a enfrentar con cosas de ese tipo. Siempre pidámosle a Dios, Señor, dame sabiduría. Si yo estoy violando una ley, qué pena, pues voy a tener que pagar por violar esa ley. Las reglas son claras. Pero hermano, no cedamos a la tentación de que el sistema corrupto nos haga corruptos también a nosotros. Tenemos un deber ético, pero también un deber de glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos. Y eso nos lleva al segundo encabezado. Porque al recrear este escenario tan malo, lo que decimos es que se acaben los gobiernos y que no haya nada, que el Señor los destruya a todos. Que no haya nada, que qué política ni qué gobierno, yo no voy a escoger nada. Algunos cogen ese camino, el de la anarquía. Pero como yo les decía a los niños ahorita explicándoles de qué iba a tratar el sermón, ¿qué pasaría si de repente deja de existir la policía y no hay autoridades civiles y no hay autoridades y todos tan bellos, ¿verdad? ¡Caos! Y te imaginas a la gente corriendo por todos lados y todo el mundo saqueando, porque no hay nadie que ejerza autoridad. Entonces, la salida que el predicador provee no es la del fatalismo y decir, es que hay que prescindir de todo eso. Plomo para todo el mundo. No, esa no es la salida. Mire lo que dice el texto en el versículo 9. Con todo, mira, ese con todo es importante. Si usted lo que le hace circulitos a la Biblia, póngalo con todo. ¿Con todo y qué? Bueno, con todo y el sistema corrupto, institucionalizado, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. ¿Qué pasaje tan difícil de interpretar, les confieso? De esos pasajes que usted busca en 10 comentarios y 10 comentarios tienen 10 opiniones distintas. Es un desafío, de hecho, de los pasajes más desafiantes de todo Eclesiastés, es ese en su traducción. Sin embargo, me parece que la NBLA captura muy bien el sentido del texto. Las diferentes versiones bíblicas lo traducen de manera distinta y aunque ha habido debate, la interpretación más plausible, escuchen, la más plausible,
considerando el contexto del pasaje, es que el predicador está afirmando que a pesar de toda la corrupción sistemática, es mejor tener un rey que garantice que los campos sean cultivados que vivir en la anarquía donde ni siquiera eso es posible. Y parece que la NBLA y la Biblia de las Américas captura muy bien esa idea. La idea central es que el rey, por corrupto que sea, tiene interés en que la tierra produzca, en que la gente trabaje, en que haya cultivos, porque al final, aún el rey más corrupto necesita que el sistema produzca algo para poder extraer su parte. Y en ese extraer algo, nosotros obtenemos el beneficio personal para nuestro bienestar y el del prójimo. Es mejor un sistema imperfecto que produzca orden y trabajo que no tener sistema alguno donde reine el caos total. Para entender mejor esta perspectiva, y aquí permítame explayarme un poco en algunos detalles históricos y quizás filosóficos en cuanto al origen del Estado, es útil recordar cómo llegamos aquí. Y estoy haciendo esta interpolación porque a veces nos cuesta mucho aterrizar la idea del rey en los días de hoy cuando no tenemos rey. O sea, hoy nosotros no vivimos bajo un sistema político de reinados. Entonces es importante poder entender cómo hemos llegado a estos sistemas que tenemos ahora modernos y cómo se equipara esto que el predicador está diciendo a estos sistemas modernos. Los pensadores de la Ilustración, particularmente John Locke, de los que muchos aquí saben, no escondo mi admiración, desarrollaron la teoría del derecho natural o el jus naturalismo, como lo llaman los teóricos del derecho, donde destacaron derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad, y un cuarto derecho, el derecho a defender esos tres derechos. Locke propuso que los hombres, a través de una especie de contrato social, constituyen el Estado. Y ese Estado se encarga de administrar justicia de manera más eficiente que si se deja a cada individuo defender por sí mismo sus derechos. Todos tenemos derecho a defender nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad, de acuerdo con esta postulación. Pero si se deja a cada uno hacerlo, ¿quién garantiza que se hace proporcionalmente? Entonces lo que hace el contrato social es decir, vamos a ponernos de acuerdo para ceder este derecho y crear una institución que se encargue de establecer justicia de manera más o menos uniforme. Este sistema era una alternativa a los reyes absolutos, es decir, los reyes que concentraban todo el poder tanto de administrar la justicia como la posesión de la tierra. Así que el propósito de esta alternativa que se propuso en los días de la Ilustración era que el hombre pudiera desarrollarse como sociedad con protección para sus derechos más básicos. Posteriormente, pensadores como Rousseau desarrollaron la idea del contrato social más ampliamente y también Montesquieu contribuyó a esa teoría diciendo que ese poder que se establecía tenía que garantizarse que no se le iba a concentrar demasiada autoridad y que debía separarse. Y entonces surgen lo que nosotros conocemos como las tres ramas del poder: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Los que están aquí que son expertos en esta área entenderán que si tengo alguna imprecisión me van a disculpar porque no es mi área específica. Pero esas son más o menos las líneas generales. Y es así como llegamos a los estados modernos que nosotros tenemos hoy. Es así como pasamos de reyes a estados modernos como los tenemos hoy, o a lo que llamamos democracias representativas. Y estos sistemas evolucionaron, y evolucionaron muchísimo en distintos lugares, pero con una base más o menos similar, con sus controles, o como lo llaman en Estados Unidos, con sus pesos y sus contrapesos. Ahora, esto es importante entenderlo para no equiparar la idea de que un rey, como se menciona en la Biblia, es en ese contexto o en nuestro contexto un presidente. No sé si usted ha oído en temas de elecciones, la gente siempre dice, Dios es el que quita reyes y pone reyes, diciendo del tema de que vamos a cambiar de presidente. Entonces, se crea en la mente la idea de que un presidente es el equivalente a un rey de nuestro tiempo.
Y no, si nosotros entendemos el poder con la complejidad, el poder en nuestros tiempos modernos que la hemos presentado, el presidente es solo el poder ejecutivo, una rama de ese poder, pero no necesariamente quien concentra todo el poder. Debo decir, gracias a Dios. Gracias a Dios. El poder o gobierno en nuestros casos se reparte en instituciones o funciones, otra vez, voy a decir otra vez, gracias a Dios, todavía diferenciadas y que implican que el poder, que impiden, perdón, que el poder se concentre en una sola persona, porque mucho poder, poco poder corrompe un poco y mucho poder corrompe mucho, como diría alguien. Pero si su función sigue siendo la misma, garantizar la justicia y que las personas puedan trabajar libremente. O sea cual sea la conformación del Estado, del gobierno, un rey o un gobierno o Estado mucho más complejo, la función es la misma, garantizar la justicia y que los individuos puedan desarrollarse libremente. Y esto, debo decirlo, es una de las expresiones más bellas de la gracia común de Dios en este mundo. La gracia común es esas señales que Dios da en un mundo caído de que Él controla todas las cosas, porque sin estos sistemas todo sería caótico. Ahora bien, me están siguiendo, ¿verdad? La Escritura nos enseña que los gobiernos han sido establecidos por Dios. Lo eran en los días de los reyes y lo son ahora. Y tienen el propósito específico, reafirmo, de administrar la justicia. Pablo es claro en Romanos capítulo 13, versos 1 al 4. Miren lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así corruptas y todas como César que nos mata. Sí. Porque es, oye esto, servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, que en estos casos será el símbolo de la administración de justicia, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Lo ven? No hay un texto que presente de manera más clara la forma en la que los creyentes debemos relacionarnos con las autoridades y los estados constituidos. Ahora bien, esto no significa que debemos aprobar la corrupción de los gobiernos o ser pasivos ante la injusticia. Significa que reconocemos que Dios ha establecido el principio de autoridad gubernamental como una gracia común para la humanidad. Y que esas autoridades, escuche esto, darán cuenta a Dios por cómo ejercen poder, ese mismo poder que se les ha delegado. Dios juzgará. Orar por los gobernantes no siempre es fácil. ¿Ustedes están de acuerdo? Especialmente si no nos cae bien el gobernante. Señor, oro por el alcalde ese que ganó y que venció al mío. Oro por el presidente de los colombianos, porque yo no soy ciudadano de este mundo, yo soy ciudadano celestial. Estamos de acuerdo que no es fácil orar por nuestro gobernante. De hecho, a veces es muy difícil orar por nuestro gobernante. Pero tengan en cuenta lo que Pablo le estaba diciendo aquí a los creyentes. Sométanse a los césares. Sométanse a los que los están persiguiendo. Sométanse a esas autoridades que están establecidas allí en el Imperio Romano. Que, por cierto, no eran nada amables con los cristianos. Y aquí ellos tenían que aplicar el principio de orar incluso por los que eran sus enemigos. Sus enemigos. Orar por los gobernantes, y debo dejarlo aquí para efectos de los que toman nota siempre, ¿verdad? No es solo hacerlo por aquellos que son de mi preferencia, pero tampoco ignorar la maldad o encubrirla. Debemos ser enérgicos en oponernos al pecado y a la corrupción, y eso es uno de ellos. Son las demandas que el Señor nos manda.
ser enérgicos en oponernos al pecado y a la corrupción. Y aquí es importante enfatizar de nuevo, las autoridades, hago comillas para usar la palabra del texto, tal como se mencionan, incluye en nuestro caso, a los jueces, o sea, a veces pensamos que orar por las autoridades es orar por el presidente y nunca oramos por los jueces de las Supremas Cortes, por los jueces de los circuitos, por los jueces, se dice así, los jueces de los circuitos, ¿verdad? Los jueces que tenemos en municipales, promiscuos y no sé qué, promiscuos a veces, promiscuos de verdad, verdad. Pero es orar por el sistema, por los que hacen las leyes, por los que las diseñan, por los que las estudian. Debemos pedir al Señor que nos ayude a sobrevivir en sistemas en los que se garantice la justicia y la libertad. Y si un día esos sistemas llegan a ser adversos a la justicia y a la libertad, debemos pedir a Dios que nos dé la sabiduría para poder seguir viviendo como es digno de los que temen al Señor. Porque de nuevo, nosotros tenemos el privilegio de vivir en un país con ciertas libertades. Aquí estoy yo denunciando la corrupción de los políticos sin que me pase nada por ahora. ¿Cierto? Pero hay países donde ni siquiera la Biblia se puede abrir. Así que damos gracias al Señor por esa gracia común. También es importante notar que cuando los gobiernos sobrepasan los límites de ese derecho, cuando actúan tratando de sustituir a Dios y asumen actitudes paternalistas como Estado, se vuelven ídolos y se posicionan en enemistad contra Dios. Y a veces nosotros tendemos a ver al Estado como si fuera un Dios. Papá Estado, el que debe proveerme mi vivienda, el que debe proveerme mi salud, el que debe proveerme el trabajo, el que debe proveerme todo lo que yo necesito. No, 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 no. El Estado no puede producir nada porque el Estado no es una empresa. El Estado debe garantizar que nosotros podamos hacer lo que debemos hacer, trabajo digno, tranquilamente. Yo no quiero que me regalen nada. Yo quiero tener las condiciones para trabajar dignamente. Eso es todo. Es por eso que al final de los tiempos, el Señor condenará a los sistemas de este mundo, precisamente por su pretensión, desde los días de la Torre de Babel, no sé si se acuerdan, de intentar usurpar el lugar de Dios. Babilonia la Grande un día caerá. Los reinos de este mundo y los sistemas establecidos por el hombre que buscan sustituir a Dios para decir, no necesitas a Dios, nosotros podemos suplirlo para ti. Esos fueron los postulados de las sociedades orientales con ideas económicas que decían, no necesitas a Dios, la religión es un opio para el pueblo, tienes al Estado que puede suplir todo para ti. Una mentira y un desafío al Dios de los cielos. Un día el Señor pondrá todas las cosas en orden y establecerá un reino verdadero de justicia y de paz. Un día veremos a un rey verdadero, justo. Pero mientras ese día llega, somos llamados a navegar con sabiduría las turbulentas aguas de estos sistemas contaminados por el pecado. Noten que la palabra clave es sabiduría. Debemos asegurarnos además de actuar conforme a leyes justas, reconociendo que las autoridades son, como dice Pablo, vengadoras. O sea, son las que administran justicia y que han sido establecidas por Dios para castigar el mal. Entonces, este versículo 9, tan difícil de traducir y de predicar también, es una reafirmación de que la tierra necesita ser cultivada, que el trabajo productivo es esencial y que es mejor hacerlo bajo la protección de alguna autoridad, aunque sea imperfecta, que intentar hacerlo en medio del caos y la anarquía. Trasladando eso
áreas estrictamente relacionadas. Es mejor cultivar una tierra sabiendo que te van a respetar los linderos que cultivarla sabiendo que mañana no sabes quién se te va a robar la cosecha, porque nadie protege y nadie cuida y no hay nadie que pueda administrar la justicia en ese sentido. Y a eso parece que es a lo que se refiere el predicador, y de hecho va a desarrollar más adelante el hecho de que nosotros debemos producir, pero no porque amamos el dinero, sino para el disfrute y el deleite. Entonces él aquí está estableciendo las bases, las garantías para la productividad. Luego en los versículos que vienen, como lo veremos en los sermones siguientes, está estableciendo la motivación para esa productividad, que no debe ser el amor al dinero. Y finalmente el estímulo, que es el disfrute, porque esto es un don de Dios. Las garantías, luego la motivación y finalmente el estímulo. Bajo esas condiciones, entonces, nuestra función como cristianos es trabajar con honestidad para producir lo necesario, procurando nuestro bienestar y el bienestar del prójimo. Y por supuesto, también tenemos la responsabilidad de orar por nuestros gobernantes, como Pablo lo instruye en 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Aquí está la razón, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Me encanta esta palabra con la que termina este verso, y honestidad. En toda piedad y honestidad. Debemos orar por gobiernos justos, pedir al Señor protección contra la opresión y buscar que la justicia sea administrada correctamente. Proverbios 28, 15 y 16 dice, como león rugiente y como oso hambriento, así es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Al final, pudiéramos resumir el consejo del predicador de forma muy práctica. En lugar de perder la cabeza por la corrupción inevitable y caer en el cinismo de como todos son corruptos, uno más ni quita ni pone, así que yo puedo practicar un poquito menos de corrupción que ellos y puedo sacar cierto beneficio. Lo que aconseja el predicador es mejor reconocer que Dios nos ha dado una autoridad que es imperfecta en lugar de un caos total. Que es mejor trabajar honestamente bajo cualquier sistema y confiar en que Dios finalmente vindicará toda justicia. Ellos darán cuenta al Señor. Es mejor cultivar los campos bajo un rey corrupto que no poder cultivar nada en absoluta falta de orden y de protección. Parece que eso puede resumir muy bien la idea que el predicador quiere aconsejarnos en sabiduría en este pasaje. Mis amados, como les dije, yo sé que puede ser que sea un tema sensible a las susceptibilidades de la polarización, pero al final es la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor, porque incluso para temas en los que a veces creemos que la Biblia no tiene nada que decir, tiene mucho que decir. Y gracias a Dios por su sabiduría. Que el Señor nos permita atesorar su palabra. Amén. Padre, gracias por traernos aquí y por exhortarnos con palabras tan enérgicas, tan reales y tan cercanas